Miss, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, ¿cómo están? Miss, buenas Miss. noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Muy bien, buenas noches, ¿cómo les está yendo? Bien, Miss. Bien, ¿me extrañaron? Sí, Miss, mucho. No me han extrañado, ¿no? Bueno, Sí, Miss. la profesora Claro con que la sí, que Miss, la hemos tuvieron extrañado. la sesión anterior, bueno, yo tuve que salir por una situación de trabajo, de otro trabajo, tuve que salir de emergencia y así es que estuve en un lugar donde no había conexión, ¿no? No había conexión de internet, entonces ya tuve que pasarle a otra compañera. Entonces, mil disculpas por no estar con ustedes la semana pasada, ¿ya? Bien, hoy día vamos a continuar con el trabajo que venimos realizando, ¿ya? Entonces, les mandé un enlace de un video para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y bueno, porque me comentó mi compañera que había quedado una parte no resuelta, entonces les mandé un enlace y creo que es un video donde ustedes van a poder con claridad poder determinar qué es un signo lingüístico, ¿verdad? Eso había quedado inconcluso. Entonces, en el video les explica así clarito, clarito qué era el signo lingüístico, ¿no? ¿Qué es el signo lingüístico para ustedes después de ver ese video? ¿Qué es el signo lingüístico? ¿Lo vieron o no lo vieron? Miss, ¿a qué No, video se refiere, no, Miss? Miss. Porque no nos han mandado. Ah, no ha llegado el signo Sí, no nos ha mandado ningún El video. video porque no hemos Ah, no visto el les video. llegó. Bueno, entonces ya, ahora les voy a pedirle a la profesora que se los mande, entonces ustedes ven el video y luego en la siguiente clase conversamos un poquito sobre eso si es que no le entienden, porque está bien clarito ese video, ya donde les explica qué es el signo lingüístico. En términos generales vamos a decir que el signo lingüístico es así como nos comunicamos, ¿no? Cómo usamos el lenguaje. O sea, yo estoy diciéndole palabras, ¿no? Ideas que está conformado por palabras. Eso es el signo lingüístico, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros, cómo es la estructura de estos signos lingüísticos para que nosotros podamos, ¿no? Organizar nuestras ideas y podamos expresar con claridad lo que queremos expresar, pues lo que queremos decir, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, ustedes ven el video y lo que no entienden ya lo conversamos en la siguiente clase. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y hoy día vamos a continuar con nuestra clase porque es muy importante que ustedes en el desarrollo de la comunicación oral, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos dos lenguajes que vamos a seguir profundizando el día de hoy, ¿no? Me refiero al lenguaje no verbal y al lenguaje paraverbal, ¿no? A ver, de todo este proceso que hemos venido trabajando, para usted, ¿cuál es el lenguaje no verbal? Los gestos. Ah, exacto, Los ¿no? gestos. Ya. A ver, por ejemplo, Movimientos. Movimientos.
los movimientos, La postura. Las señales, las imágenes, Las Gestos corporales. a Jessica. señalizaciones. los gestos, Miss. A ver, Jessica, Acto visual. Las señas. Jessica nos va a decir algo, pero sin mover la cara, sin mover nada, nada. A ver cómo la... Su audio. No se escucha tu Se le- audio. no se le apagó su audio, Miss. Sí, me lo apagaron y ya lo ya lo abrieron. No la escuché. Ya, ya, a ver, Jessica. Miss, buenas noches. Es un mensaje que queremos que tú nos des un mensaje, a ver, por el día, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado hoy día ya? Que el día, por las elecciones ya, danos un mensaje así cortito, bien cortito, ¿ya? Un mensaje cortito, Jessica, ¿ya? Ah, pero sin mover tu cara, sí, sin mover tu rostro, sin mover los ojos, así, todo bien, así, seria totalmente, a ver. ¿Es posible? No, Miss. Miss, no, tendría que hacer un gesto con mi rostro para demostrar algo. Casi es imposible de querer, ¿no? Expresar algo sin mover un ojo, sin mover algo, ¿no es cierto? Casi es imposible. Hagan la prueba, a ver, traten de expresar Miss, algo. pero hay personas que con sus gestos nomás muestran sus molestias. Hay personas Claro, que ya la conocen, que con Ya. sus gestos nomás ya demuestran sus molestias. ya, o sea, ya me conocen ustedes ya, con mi gesto nada más ya me están viendo, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, es imposible. Entonces, por ejemplo, nos decía, ¿quién nos dijo que con los gestos nomás ya estás diciendo algo? Yasmín, ¿Yulisa? Yasmín Aranda. A Yasmín, ¿no? Yasmín, exacto. O sea, en la cara ya te está diciendo mucho. Entonces nosotros cuando queremos conversar, dialogar con alguien, entonces tenemos que cuidar mucho esas expresiones, ¿no? Porque de repente le estamos diciendo te quiero, pero el rostro le está diciendo otra cosa, te quiero matar, ¿no? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de expresar. Por eso es importante tener en cuenta este lenguaje, el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal, que juegan un papel muy importante en todo lo que es la interacción comunicativa, ¿no? Entre dos personas, entre una persona y un público, ¿no? En nuestro caso, nosotros con nuestros estudiantes, si frunzo el ceño, ¿no? Si frunzo la ceja, entonces mis alumnos puede hacer que salgan corriendo del aula porque decir, ahorita me cae, ¿no? Entonces, por eso qué importante es saber manejar nuestras expresiones, ¿no? Listo. Entonces voy a compartir con ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a ir. Hoy día vamos a trabajar lo que es la comunicación no verbal y paraverbal, ¿ya? Entonces, yo les dije que me dijeron que se quedó inconcluso, que es un signo lingüístico. Ya les he enviado, ahí está el video, ¿no? Que ustedes van a ver, donde les explica con claridad lo que es eso, cuál es el sentido del signo lingüístico, ¿ya? Es todo lo que nosotros hablamos, cómo se construye eso, ¿no? La palabra, cómo se construye una oración, ¿no? Y ustedes lo van a entender perfectamente, porque a través de todo, cuando uno trabaja todo lo que es comunicación oral o escrita, va a estar presente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a empezar con la comunicación no verbal. Y vamos a trabajar aquí algunas signos que a nosotros es muy importante que tomar en cuenta, porque de eso va a depender la pertinencia, podríamos decir, de nuestra comunicación y cómo nosotros nos enganchamos, nos conectamos con la otra persona, ¿no? Puede ser con mi amiga, con el vecino, puede ser, de repente me han invitado a dar una ponencia, cómo me engancho con el público, ¿no? Dependiendo de estos. A ver, por ejemplo,
Acá dice, componentes no verbales, ¿no? O sea, este es un lenguaje no verbal. La mirada, miren, qué importante la mirada, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy conversando con ustedes y estuviera con una mirada mirando al otro lado, ¿no? Y yo estoy que hablo y ustedes están mirándome y dice, ustedes dirán, pues, ¿qué le pasó a la profesora, ¿no? Que está mirando a otro lado, ¿no? Y no nos mira de frente, ¿no? Entonces, siempre va a levantar sospechas, vamos a decir. ¿Por qué? Porque mi mirada está por un lado y mi palabra está por otro lado. Entonces dice, es importante que en una conversación, puesto que lo contrario ya pensar que el receptor se aburre y no está interesado, la mirada desvela, dice, desvela mucho sobre las personas, su estado de ánimo, el aprecio hacia otras personas, el interés, ¿no? Entonces, por eso les decía, si yo estoy mirando a otro lado, ustedes van a decir, ¿qué le estará pasando a esta profesora? ¿Por qué no nos estará mirando? O ya nosotros le hemos cansado, ya se quiere ir del curso, ¿no? Pueden pensar también de eso, ¿no? Entonces, sin embargo, no, yo no me quiero ir del curso, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Me tienen que aguantar hasta el final, ¿ya? Entonces, miren qué importante es la mirada. Por eso cuando yo les digo, vamos a levantar la manito y cuando vamos a hablar, ¿qué tienen que hacer? Prender su camarita, ¿no? Sin cámaras, porque tengo que ver cómo es su mirada. Todas estas cosas estamos viendo porque son aquellas herramientas que vamos a utilizar para hacer una comunicación efectiva. ¿Ya? Listo. Las expresiones faciales. Por eso yo le preguntaba a Jessica, ¿no? Le decía, a ver, Jessica, trata de decirnos algo, pero sin mover nada de la cara, sin nada de su rostro, o sea, todo así, como si nos hubiéramos puesto un botox, ¿no? Porque las que se ponen su botox, ¿no? Ya nos mueven pues la cara, ¿no? ¿No? Es cierto, su cara ni se ríen, ¿no? No se mueve, entonces ya ellas cambian sus expresiones faciales, ¿no? Entonces, sí, porque ya no pueden gesticular. Ya no pueden gesticular, exacto, ¿no? Se quedan así bien tiesas, podríamos decir, ¿no? Inmóviles. Entonces, por eso no hay que hacernos nosotros la cirugía, hay que envejecer, hay que saber envejecer así tan natural, ¿no? Pero hay que cuidar nuestra porque es nuestra herramienta de trabajo, pues también, chicas. Ustedes que van a hacer con inicial, ¿no? Los niñitos quieren vernos así todas rozagantes, bellas, hermosas, no quieren ver los estudiantes, los pequeños, pero el tiempo pasa, ¿no? Por ejemplo, antes yo era hermosa, ¿no? Ahora ya pues ha cambiado el tiempo, ¿no? Ha pasado los años. Entonces, dice, las expresiones faciales, dice, son las variables más observables para obtener información y cumplen las siguientes funciones, dice, indicar emociones. ¿Sí o no? El rostro te dice cómo te estás sintiendo, si te veo feliz, si te veo o estás molesta, ¿no? Miren los rostros. Dice, proporcionar retroalimentación. ¿Por qué dirá retroalimentación? ¿Y qué es la retroalimentación para ustedes? A ver, alguien que ya está en el aula, ¿me podría decir qué es la retroalimentación? Volver a repasar o leer lo que ya nos ha explicado. Un repaso. A ver. Un repaso de lo que hemos aprendido. Exacto. Algo, la retroalimentación, por ejemplo. Recordate lo que nos has enseñado, maestra. Ya, muy bien. Vamos por ahí. Pero la retroalimentación es un proceso donde una persona, o nosotros también cuando desarrollamos el aprendizaje autónomo, también nos retroalimentamos. ¿Por qué? Sobre algo que yo he aprendido, exactamente lo que ustedes dicen es correcto, sobre algo que yo he aprendido, entonces yo sobre esa base yo quiero saber más. Entonces, ¿qué hago yo para saber más? Busco mayor información. Y desde el punto de vista de pedagógico en el aula, por ejemplo, retroalimentar es cuando yo, por ejemplo, estoy con mis estudiantes y veo y estoy observando lo que están haciendo, ¿no?
Entonces me acerco a los estudiantes y a partir de lo que están haciendo hago algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que le permiten a la persona que está aprendiendo reflexionar sobre lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo les diría, a ver, cuando les digo aquí, por ejemplo, sobre las expresiones faciales, les digo, ¿no? Por ejemplo, la primera expresión facial, ¿qué te dice a ti? ¿Qué sentimientos te genera mirar el primer rostro de ese cuadrito que tenemos? No está enojado, que está renegando. Molesto. Entonces yo les voy a decir exactamente, eso es lo que nos quiere mostrar ese rostro. Yo estoy retroalimentando sobre lo que ustedes han y les estoy diciendo que lo que ustedes están haciendo está perfecto. Pero si dijeran lo contrario, yo seguiría, por ejemplo, con algunas preguntas. Diría, a ver, por ejemplo, ¿por qué crees tú que está en ese estado, ¿no? Entonces ustedes van a seguir pensando, imaginando. Entonces ese es un proceso que estoy haciendo yo con ustedes, retroalimentando. Retroalimentar no es decirle lo que significa, sino ayudarles a reflexionar sobre ese proceso sobre lo que está aprendiendo, ¿ya? Y nosotros tenemos que irnos ya con esa idea de que para aprender nosotros necesitamos hacer, necesitamos construir, ¿ya? Entonces nuestro papel es ayudar a que nuestros estudiantes logren sus aprendizajes y nosotros tenemos que estar permanentemente retroalimentando. Listo. Luego dice expresar actitudes hacia los demás, ¿no es cierto? Esas son, nos dicen las expresiones faciales. En este momento, por ejemplo, ustedes me están mirando, o yo también las estoy mirando a ustedes, ¿no? Algunas están con su captura, con su foto, ¿no? No están presentes, pero algunas, bueno, por ejemplo, a veces las pillo a ustedes que están bostezando, durmiendo, entonces yo, Juan, ahí al toque digo, a ver, tú, por ejemplo, participa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos dice en nuestro rostro. Por ejemplo, cuando están bostezando, oh, ya están mirando, yo dije, ya las dormí. Entonces, disculpe, buenas noches, yo estoy en camita porque me he sacado unos dientecitos, pero sé que escucho la clase, Pero estás escuchando, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, muy bien, muy bien. Están comprendiendo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Proporcionar más expresividad al contenido verbal. A ver, levante la manito quien quiera participar. ¿Qué significa proporcionar más expresividad al contenido verbal? A ver. Miss, buenas noches. Proporcionar más expresividad al contenido verbal es cuando enseñas, te comunicas y haces los gestos, mueves las manos o presentas un material también. Estamos hablando de las expresiones faciales, ¿no? Proporciona más expresividad al contenido verbal. O sea, al momento de... Es la exageración, Miss. A ver, que termine Anaís. A ver, termina Anaís. Al momento de comunicarse, nosotros expresamos nuestros rostros, ¿no? De diferentes maneras. Claro. Por ejemplo, en este momento, ¿no? A veces cuando queremos que tomen mayor atención, nuestro rostro cambia, ¿no? Nuestros ojos se abren, ¿no? O hacemos una mueca, ¿no? Por ejemplo, ahorita hice un quiebre, ¿no? Entonces dirán, cuando ustedes ven que hago esos quiebres, dirá que, por ejemplo, muevo la cabeza, ¿no? Entonces, quiere decir que les estoy dando mayor, ¿cómo se llama? A ciertos contenidos le estoy dando cierta prioridad o cierta importancia, ¿no? Y el rostro está diciendo eso, ¿no? Entonces, por eso dice que cuando queremos expresar algo, por ejemplo, estoy feliz, entonces, hola, ¿cómo están? ¿No? Entonces, mi rostro nomás ya está ayudando a decir que estoy feliz, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vayan a dar sus clases, entonces tienen que ir cuidando de cómo se van a presentar ante sus estudiantes, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Otra dice, la sonrisa.
¿ya? La sonrisa. Entonces, la sonrisa es importantísimo en una comunicación oral, pero no las carcajadas, ¿no? Y a cada rato. Imagínense, si estamos conversando y yo estoy ja, 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 y riéndome, entonces van a pensar que ya fui, ¿no? Que ya fui. Entonces, por eso es importante una sonrisa, pero no una carcajada, ¿no? Entonces, pero también dependiendo, pues, de la situación, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy dando un taller, por ejemplo, en este momento, estaría todo el momento con carcajadas, ustedes dirían, la profesora ya fue, ¿no? Entonces, no es el momento oportuno, adecuado, ¿no? Entonces, por eso, pero estar con una sonrisa durante el rostro que esté reflejando eso, entonces es bueno. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tener una comunicación, ¿no? más cercana, ¿no? Con la otra persona. Por eso dice, es signo de las emociones positivas y puede utilizarse para regular una conversación, coquetear, expresar vergüenza, no creo, ¿no? Sí, también, ¿no? A veces cuando te pillé, ¿no? Te pillan, ¿no? Con alguna mentirita, entonces tú te sonríes como para disimular que te pescaron, pues, la mentira, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Miss. Muy bien. A ver, les voy a preguntar después, ¿ya? Miss, disculpa que le interrumpe. Dígame. Ay, Miss, así también nosotros las profesoras nos podemos dar cuenta cuando un niño ha hecho algo o tiene miedo y se pone temeroso. Ajá. Ahí lo podemos ver, ¿no? Porque el niño no expresa a veces con palabras, simplemente se enoja y está con su cara de enojado. Sí. Así también cuando está nervioso, cuando tiene miedo, cuando está asustado. Es por eso que podemos a veces sacar conclusiones, ¿no? Algo ha hecho, ¿no? Sí, hay que quedar ahí tranquilito, o como siempre nosotros las mamás decimos, ¿no? Ajá. Todo está en silencio, ¿qué hayan hecho? Y vamos y vemos al niño. Hasta los animalitos expresan eso. Por ejemplo, sí, cuando nosotros dejamos aquí a mi mascotita, ¿no? Y nos vamos a la calle, por ejemplo, y regresamos y entramos, generalmente no, ella nos saludaba, toda ella, ¿no? Pero a veces la encontramos y de por allá nos miraba así, que de reojo nos miraba, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces, ¿cómo? Eso es evidente, ¿no? Entonces, hasta los animales. Hasta los animalitos muestran eso, ¿no? La postura corporal, dice, puede ser tanto o más comunicativa que el propio contenido verbal. Algunas de nuestras posturas pueden ser acercamiento, retiradas, expansión, contracción e ira, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es cómo tú estás, ¿no? Ante los demás, ¿no? Por ejemplo, si a mí me ven que yo estoy estoy trabajando con o con un grupo de personas, estoy trabajando algo y ven que me estoy agarrando la cabeza, ¿no? Estoy ahí como que, hoy, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso que me estoy agarrando la cabeza? Aburriendo. No me están comprendiendo o estoy aburrida, ¿no? Entonces, esa postura, o sea, yo para estar bien con el otro tengo que estar bien de acuerdo al nivel del otro, pues, ¿no? Si estamos parados, tenemos que estar bien parados, pero porque si estoy agachado o agachando la cabeza, entonces va a decir, oye, mi conversación no le interesa a esta persona, ¿no? Entonces, qué importante es tener una postura adecuada frente a mi interlocutor. Gestos o movimientos del cuerpo, dice, acción breve, no verbal que realiza la persona generalmente con las manos y la cara. Por ejemplo, pasar el dedo índice sobre los labios cuando queremos silencio, ¿no? Ese es un ejemplo. Gestos o movimientos del cuerpo. Por ejemplo, a ver, Rocío, a ver, ¿qué otro gesto o movimiento podríamos hacer
¿no? Que denote algo, por ejemplo, durante una interacción comunicativa. Rocío Macedo. A ver, por ejemplo, cuando yo le digo, a ver. Puede ser, me estén hablando, yo estoy... No. Ajá. O que esté volteándote, ¿no? Mirando por otro lado, pues, ¿no? Estén hablando, yo estoy mirando por otro lado. Por otro lado, puede ser eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir mi interlocutor? ¿Qué puede decir? Que no me interesa lo que... No le interesa lo que le estoy diciendo, ¿no? No me está tomando atención, algo. Exacto, ¿no? Entonces, mire, los gestos también es importante. La orientación corporal. Podría ser, disculpe, también podría ser cuando llevamos el dedo índice a la oreja, ¿no? Para que nos escuchen. Pues así, cuando hacemos esto, ¿no? Listo, ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? Ay, ya no me quiere escuchar. El otro va a decir, ya no me quiere escuchar, ¿no? Entonces, ya, chao, pues ya nos despedimos. Exacto, la orientación corporal, miren, cómo está ese señor sentado, ¿no? Y la otra persona le está observando cómo está sentado, ¿no? Entonces quiere decir que no le importa para nada lo que ella quiere decirle, ¿no? Por eso dice, se define como el grado de desviación de las piernas y los hombros con respecto a la otra persona, ¿no? O sea, todo su cuerpo, todo el cuerpo, ¿no? Le dice ahí bastante. Por ejemplo, un señor que está, pero como si quisiera decirle a la señora ya de una vez, vete, ¿no? Vete. Gesto con las manos, ¿no? A ver, por ejemplo, dice, la forma de mover las manos que tiene una persona es función de su cultura, edad, sexo, estado de ánimo. Los gestos con las manos pueden además servir para ilustrar nuestras emociones y actitudes. A ver, por ejemplo, un ejemplo que podrían hacer, por ejemplo, que significa algo que está bien. A ver, ¿cómo harían ustedes con la mano? El pulgar arriba, Miss. Like, Miss. El pulgar arriba. El dedo de la mano. El pulgar arriba, Miss. Claro. Cuando hacemos así, Miss, paz y amor. Paz, eso, ¿no? Paz y amor, exactamente. O cuando nos desagrada algo para abajo el índice. El del pulgar que dije. Muy bien. Cuando movemos la mano significa más o menos. Claro, ¿no? Esto, ¿no? Más o menos. Cuando movemos la mano. Cuando saludamos también. Cusicusa, ¿no? Cusicusa. Y ustedes han visto cuando, por ejemplo, cuando están dos carros que se están haciendo la competencia y cuando sacan su mano, ¿cómo le hacen también, no? A lo lejos, cómo con las manos ellos se agreden, ¿no? Se agreden con las manos. Pare. Ajá. También se dan el pase. También se agreden, ¿no? Entonces, ¿cómo con el dedo se insultan? También se insultan, ¿no? Con los dedos, ¿no? Con los dedos, cómo se sacan la mano y se están diciendo cosas, y nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es importante. Mis esas señas mayormente lo utilizan los policías peatonales, creo. ¿Ah? ¿Qué creen? No, le utilizan más los choferes que son avesados, ¿no? Listo. Los gestos con la cabeza, dice, ¿no? Varían en función de la cultura, salvo el de afirmación y negación durante una conversación. La cabeza debe moverse acompañada a la mirada, ¿no? Dicen, no, sí, tal vez, también, ¿no? El tal vez. Miren, todo eso. Vamos, Miss, vamos. Eso, vamos, hagamos un poco de ejercicio, ¿no? Para desestresarnos también, ¿no? Entonces, todo esto nosotros tenemos que tomar en cuenta, pues, cuando nosotros vamos a conversar. Entonces, es parte de la comunicación oral, porque si no manejamos bien esto, entonces nuestra comunicación puede hacer que
O sea, lo que nosotros queremos, de repente no lo logramos, ¿no? Si hacemos un mal gesto, una mala señal, ¿no? Entonces puede hacer que no logremos. Contacto físico varía mucho según el contexto. Por ejemplo, dice, la utilización del tacto puede llevar el dar a conocer actitudes y emociones, así como una interacción social, ¿no? Pero depende también de quién nos toque la mano, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes qué pensarían, por ejemplo, cuando una persona viene y les toca la mano, les quiere agarrar la mano? En contacto físico algo negativo también se puede dar, Miss, ¿no? Sí, pero si es una persona que te agrada, sientes gusanitos en la barriga. Una persona que no Creo que depende de la situación y la persona que Claro, te pues. está mostrando el contacto Puede ser físico. agradable y no tan bien, pues. Claro. Depende de la persona. Por eso depende de quién es el contacto, de quién recibo el contacto o a quién hago el contacto físico, ¿no? Depende de la Porque, por confianza. ejemplo, estoy con el vecino, voy y le agarro la mano, va a decir que le pasa vecina, ¿no? ¿No? Entonces, eso también nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, dependiendo con quién me estoy comunicando, podemos hacer eso, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Normalmente el saludo o el abrazo, ¿no mismo? El contacto físico. Claro, Con la mano. claro, pero ahora con lo de la pandemia ya ni el besito podemos darnos, ¿no? El O ya puño, el estamos- puñito. Sí, no podíamos, ¿no? Vecina a lo lejos, el saludo chino nomás era, ¿no? No, el japonés, ¿no? El saludo japonés, ahí, sí, agachar la cabeza, no podíamos saludarnos, abrazarnos. Pero ahora sí, ya por lo menos estamos ya volviendo a la normalidad. Esperemos que sea pronto, volvamos totalmente a la normalidad, porque, bueno, pues hemos pasado 2 años que hemos estado incomunicados y creo que ha afectado de alguna manera la comunicación que nosotros hemos tenido con nuestros pares, pues, ¿no? Afectado, ¿no? Porque sobre todo a los adolescentes ha afectado mucho y a los niños, ¿no? O sea, desde niños, o sea, desde 0 años, 1 año, 2 años, hasta los 16, 17 años, ha afectado muchísimo esta pandemia. ¿Por qué? Porque un niño, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Le gusta salir, jugar, ¿no? Estar en el parque, ir a jugar con la pelota, con la mascota, salir. Y los jóvenes también, pues, que les gusta ir, ¿por qué? Porque en la casa, generalmente los padres, cuando son adolescentes, los padres somos enemigos de ellos, ¿no? Entonces, ellos, ¿dónde buscan, dónde se refugian? Se refugian con los amigos, con ellos salen, conversan, dialogan, y porque están en la misma, tienen la misma situación y los mismos problemas. Entonces, hoy en día, ellos en este proceso no han tenido esa oportunidad, ¿no? No es lo mismo que personalmente que por teléfono, ¿no? Entonces, están muy afectados y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido también. Pero, misita, disculpe, eso también puede ser, depende, porque mis hijos no les ha afectado casi nada porque no les gusta salir prácticamente a ellos. Ah, bueno, esas ya situaciones, pero por naturaleza, los niños generalmente y los jóvenes necesitan relacionarse con sus pares, generalmente necesitan, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa relación van construyendo, ¿no? Sus derechos, van construyendo su propio yo interior también, ¿no? Su identidad. Identidad, exactamente, van construyendo eso. Si no hay esas relaciones, porque el hombre es eminentemente social, ¿no? Y si cortamos esas relaciones, entonces ya se va muriendo algo, aparte de lo humano, ¿no? Se va muriendo. Por eso hoy en día, por ejemplo, con estas nuevas, por ejemplo,
ahorita, ¿no? La forma como nosotros estamos viviendo en el país, ¿no? Con esta política, por ejemplo, de la economía de mercado, nos estamos volviendo egoístas, ¿no? O sea, decimos que el otro no nos importa. O sea, si me habla bien y si no, no tan bien. Pero eso no está bien, ¿ya? Porque nosotros tejemos nuestras relaciones, ¿no? Con el otro, siempre, ¿no? Entonces nosotros somos producto social y no podemos dejar de comunicarnos, ¿ya? Entonces, la escuela, por ejemplo, es el primer espacio donde se van construyendo ese tipo de relaciones, ¿no? Las relaciones sociales. Si no nos gustaría, por ejemplo, estar en relación con los otros, cada día nos vamos a ir cerrando en un mundo y cada vez vamos a ser más egoístas, ¿no? Entonces, y eso no es, y entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que la sociedad humana va a ir desapareciendo. Va a ir desapareciendo. Pero eso pasó ahora en la pandemia con los niños, ¿no? Les chocaron harto regresar porque ellos vivían en su mundito como estaban en la pandemia. Y los papás, bueno, para que no se aburrieran el celular. Les daban el celular y los niños, es por eso que hasta ahora que yo he visto, mis tienen problemas para relacionarse hasta con la propia profesora. Claro. Y con sus compañeros. Sí, por eso les digo, ¿no? Hay problemas, ¿por qué? Porque se ha cortado eso, porque es natural en ellos que salgan, conversen, jueguen, busquen, ¿no? Y se relacionen con los amiguitos. En cambio, no, esto pues no ha permitido. Entonces, sí, por ejemplo, el día que yo no estuve con ustedes, estuve por Cajamarca. Y de paso fui a visitar a una amiga que no, porque ella se fue a vivir a Cajamarca y la fui a ver, pues, ¿no? De paso. Entonces, cuando la visito, me dice, vámonos al cuarto piso, porque en su casa estaba su hijita pequeña de 2 años, y dice que cuando ve a una persona desconocida se pone a llorar, ¿no? Ese es resultado de ese proceso. Como no ha tenido mucha relación, entonces ve una persona desconocida y que pensará pues que le puede hacer, ¿no? Entonces por eso es importante tejer estas relaciones comunicativas con nuestros pares, ¿sí? Muy bien, porque nosotros no somos, ¿cómo le dicen a las personas que viven solitarias? Ermitaños, ¿no? No somos ermitaños. La apariencia personal, el aspecto exterior de las personas cuenta con una serie de características que en principio no son modificables, tales como la cara. Mi cara la podré cambiar, ahora sí, ¿no? De repente que sí, ahora hay cirugía, ¿no? La altura. Esta apariencia personal, dice, tiene un valor comunicativo muy potente. Añadir que cada persona utilizará ese valor comunicativo de la apariencia personal según su propio criterio. O sea, miren cómo me presento yo, es cómo me voy a relacionar con otra persona. Por ejemplo, si me voy a mi trabajo con un buzo, ¿no? Van a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, juega un papel importante también la apariencia. Como te ven, te tratan. Claro, dependiendo de dónde voy, ¿no? De dónde voy también. Por ejemplo, si estoy en mi casa, ya, pues en mi casa puedo estar como me gusta, ¿no? Pero cuando ya vamos a tener algún tipo de actividad, por ejemplo, ya nosotros tenemos que presentarnos teniendo en cuenta eso. A ver, Judith, díganos. Mis buenas noches, disculpe sobre lo que estamos hablando, también nos representa, o sea, en lo personal y en lo profesional, o sea, en lo laboral. En nuestro trabajo debemos de estar bien presentables, Miss. Exacto, sí, eso está bien. A ver, ¿quién más levantó la mano? Judith, Maita y Nayeli. Nayeli, adelante, Nayeli. Miss, muy aparte de lo que usted nos
está hablando, ¿no? De las señas, de leer la parte corporal, ¿no? Bueno, Miss, en estos tiempos, en los tiempos que estamos, y más nosotras las mujeres, no sé si usted estaba enterada, pero hay una señalización que es de hacer así un puño y con la mano, por si necesitamos ayuda, ¿no? Cuando nos están maltratando, para pedir auxilio de una manera de violencia, Miss. Y es muy importante porque ahí no nos podemos expresar simplemente corporalmente. Exacto. A ver, vuélvalo a hacer esa señal para que todos la conozcan. Atentas, miren, Anayeli y todos. Es así, Miss. O sea, si yo estoy conversando con una amiga y mi amiga, por ejemplo, hace esa señal, quiere decir que está en peligro. Sí, Miss. Está en peligro. Y nosotros tenemos que alertarnos, ayudarle, exactamente. Eso, Miss, ha salvado a una niñita ya que yo he visto en Estados Unidos, de que su padrastro la violaba, no tenía mamá. Ya. Y el padrastro la sacó a la niña al centro comercial. Entonces la niña, para llamar la atención, le jaló el brazo a un chico sin que el padrastro se dé cuenta, y por atrás de la manito de la espalda la niñita le hizo esa señal, ¿no? Ya. Y el chico procedió a ayudarla, a llamar a la policía. Oh. Sí. Bien. Entonces todos debemos conocer esa señal que nos ha presentado Nayeli. Muy bien. Aurelia, adelante. Miss, buenas noches. Buenas noches, Aurelia. Miss, buenas noches. Para preguntarle de lo que estamos hablando. Sí. Por ejemplo, cuando haces un trabajo y a la persona que usted has hecho el trabajo, cuando por ejemplo dices muchas gracias después de haber hecho el trabajo, ¿y por qué? ¿Por qué no hablar? ¿Y por qué con la señal de los dedos? Por ejemplo, como levantando el dedo. O sea, en esa parte no le entiendo. ¿Cómo no levantar el dedo? O sea, como dar un like cuando una persona agradece. Ya. Y yo le diría, ¿y por qué en vez de levantar el dedo, por qué no agradecer? No, está bien lo que usted dice. O sea, por eso le digo, depende del momento, del contexto. Por eso yo les decía, ¿no? Depende mucho del contexto, ¿no? Dónde se desarrolla la conversación y con quién estoy conversando, ¿no? Depende. No es, por ejemplo, si yo estoy aquí en este momento y yo les estoy así, ¿no? No puedo estar así cada rato, ¿no? Por eso les digo, depende del momento, depende del contexto, depende de con quién me estoy comunicando, ¿no? Usted puede hacer el gesto que usted guste, pero hemos hablado de todas estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a manejar esas situaciones. Por ejemplo, mi rostro. Tengo que aprender a manejar para que no denote algo diferente a lo que yo quiero que expresar. Por ejemplo, si estoy conversando y mi rostro está diciendo que miren mi rostro, estoy pero súper aburrida, entonces la otra persona se puede sentir ofendida, ¿no? Para eso estamos presentando todas estas formas en las cuales nosotros podemos, de repente, sin querer, podemos expresar cosas que no queremos, sin querer, ¿no? Entonces, a eso se refiere Aurelia. Ya, profesora, y por ejemplo, si nosotros somos docentes, o sea, cuando un alumno viene y te dice, mira esto que lo hice, está bonito, y si tú le dices, sí, está perfecto, o sea, no le puedes levantar el dedo, o sí le puedes levantar el dedo, en vez de decir, hijo, está excelente. Por supuesto. ¿No? Le puedes levantar el dedo. Claro, pero este dedo, así, ¿no es cierto? Así. Ajá, sí, Miss. Así, ¿no es cierto? Claro, le puedes decir. Por eso depende del nivel de confianza. El pulgar, no el del medio. El otro, ¿no? Miss. Si tú tienes confianza con tus niños y eso sabes que eso les va a hacer feliz, genial.
Ah, ya, Miss. No estamos diciendo sí o no, ¿no? Estamos mirando de que en qué momento puedo hacer yo cierto tipo de gestos y qué puede suceder si yo hago esos cierto tipo de gestos en diferentes contextos. Eso. Ya, ¿no? Miss, gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, de nada, Aurelia. A ver, Marianela Castillo. Marianela. Buenas noches. Sí, en cuanto al punto de apariencia personal, quería hacer un comentario. Sí. Mis hijos tuvieron una profesora que la profesora llegaba como la chimoltrufia, discúlpeme, pero hoy, sí, la profesora mechosa, sus talones muy sucios y apurada, sus hojas todas bien como orejas de elefante que le llaman. Ya. Carpetas como oreja de elefante y entonces cuando la veían los niños no querían ingresar con ella a clase. Y entonces las mamás pues también, ¿no? Y nadie se acercaba a decirle, porque, o sea, no era comunicativa ni nada, sus expresiones eran aparte de molesta, llegaba así tan molesta. Y entonces ya creo que el director, de ver que los niños no querían entrar con ella a clase, le llamaron la atención, creo que ya le dijeron pues no cómo tenía que venir, cómo tenía que ser su persona, ¿no? Entonces ya poco a poco la profesora fue cambiando. Y a fin de año ya vino vestidita, ya más aseada. Pero cómo una profesora, ¿no? Cómo es decir, no sé si digo muy fuerte la palabra, denigra o decir, cómo llegan esos estados, ¿no? De ponerse así su apariencia. Claro. Eso es cierto, a veces hay profesores, o hay personas, no solamente una profesora, sino diferentes, digo, de personas que a veces se descuidan. Pero nosotros frente a eso tenemos que ponernos en el lugar de la persona, ¿no? Y decir, ¿qué le estará pasando a esta persona que se presenta así, ¿no? Entonces, para poder ayudar sobre todo, ¿no? Entonces, sí. Sí, diga, Marisa. A ver, después Rocío. Marisa Quispe primero. ¿Sí? Gracias, Rocío. Listo, Marisa, adelante. Gracias, Marianela. Gracias, Miss. Marisa. Una consultita, en caso, no sé, quería preguntarle sobre la apariencia. Yo he trabajado en colegio y la cual, como dice, la profesora tienen que ir bien uniformadas, y cosa también los niños también van uniformados con la ropa de la institución. Como dice, hay otra profesora que van con ropa de calle, los niños también van con ropa de calle, pero en mi caso yo iba con la ropa de institución y todos mis niños venían con la ropa de institución. No sé, yo les decía a todos mis niños que de lunes y martes hasta miércoles con su ropa del colegio, y jueves y viernes con ropita del short que tienen pues de los niños, de ropa de deporte. No sé si estaría bien lo que le decía, profesora. Aquí no vamos a juzgar si está bien o está mal, ¿sí? Entonces, porque eso ya depende del colegio donde están trabajando, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una discusión bien fuerte por lo del uniforme. Hay una fuerte discusión, ¿no? Si el uniforme es pertinente o no es pertinente, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde podría ser. ¿Por qué? Porque ahorita, como estamos hablando mucho del ejercicio de ciudadanía, se habla mucho de lo que es el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, si el uniforme, por ejemplo, es consultado con los estudiantes y los estudiantes aceptan llevar ese tipo de uniforme o el uniforme que se les está porque se les está imponiendo, ¿no? Entonces no es cuestión de juzgar, sino es como por ejemplo, cuando hablamos de esto, estamos hablando de cómo yo me presento ante los demás, ¿no? Entonces, si yo voy a un colegio, lo primero que tengo que ver es que tengo que ir, sí, peinada,
pero con el peinado que a mí me gusta. Sí tengo que ir limpia, sí tengo que ir ordenada, porque es un centro donde se forman personas, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, no les voy a decir si el uniforme está bien o no está bien, no les puedo decir eso, ¿sí? Porque, bueno, tenemos diferentes, de repente, diferentes ideas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, yo fui a hacer, hace poco fui a hacer un monitoreo a una escuela. Entonces entré a la escuela y justo estaban a la hora de recreo, salieron de recreo y eran los estudiantes de secundaria. Y toditas las alumnas estaban del mismo color, con el mismo moñito, ¿no? Y yo decía, ¿y quién es quién? ¿No? Igualitas. ¿Dónde queda la identidad de la persona, ¿no? Entonces, por eso le digo, aquí no estamos viendo si es correcto o no es correcto, no estamos juzgando, estamos viendo cómo nosotros debemos vernos ante los demás, ¿sí? Y por eso les digo, hay que mirar el contexto, hay que mirar la situación y hay que mirar con quién me voy a comunicar, ¿sí? Eso sí es lo que debemos tomar en cuenta, ¿sí? ¿Sí, Marisa? ¿Está de acuerdo? Muy bien, muy bien. A ver, Rocío era la siguiente persona que... A ver, Rocío, adelante. Sí, mis gracias. Estaba comentando usted hace un momento sobre estamos hablando de la apariencia personal, ¿no? Hablaba, la compañera comentaba sobre la profesora que iba, ¿no? Así como dijo la Chimoltrufia. Tiene razón usted en decir que a veces no sabemos el motivo y el problema, la causa porque la persona puede estar así, ¿no? Exacto. Puede estar de repente con un problema emocional, de repente, no sabemos, ¿no? Pero como dice, siempre es bueno hablarle a esa persona, si está dentro de nuestras posibilidades, ayudarle en esa forma, ¿no? Porque no podemos juzgar de una primera impresión porque no sabemos exactamente el fondo. No sabemos exactamente el por qué esa persona está vestida de esa forma, porque a veces encontramos en la calle personas que son bien preparadas, con buena profesión, y vemos de una forma que están vestidas, no se les puede juzgar, como digo, porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con esa persona, ¿no? Pero sí la apariencia, pues, tiene mucho que ver para cualquier situación, ¿no? Especialmente para nuestro entorno, nuestro trabajo y todo eso, ¿no, Miss? Claro, exactamente. Por eso hay que tomar en cuenta, como les digo, no mucho la situación en la cual yo me voy a presentar, ¿no? Entonces, o con quién me voy a entrevistar, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a ir a un trabajo, estoy presentando a un trabajo, ¿no? Entonces tengo que ir pues adecuadamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi apariencia le va a decir muchas cosas, le va a decir al que me va a entrevistar, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con respecto al hecho de cómo yo veo a la otra persona, ya no puedo juzgarla tampoco, pero sí tengo que ponerme, ahí entra en juego ya en parte la parte emocional, ¿no? O, por ejemplo, no le voy a decir y no le voy a querer hablar y todo eso. ¿Por qué? Porque me tengo que poner en el lugar de la otra persona, ¿no? Hay que ser empáticos, ¿no? Entonces, decir, ¿qué le estará pasando a esta persona? ¿Por qué estará así, no? ¿Sí? Gracias, Rocío. Adela Kazán, no, Aurelia, ¿no? No, Diana Arévalo. Adelante, Diana. Diana. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Adelante. Sí, estaba comentando que había escuchado en algunas oportunidades algunas personas que decían, ¿no? Que el vestirse bien o
o el andar bien cambiados, no significaba mucho, porque a veces no es lo que la persona viste o cómo anda, sino es de la manera, ¿no? Cómo se expresa o cómo trata a las demás personas. Había escuchado unos comentarios así. ¿Usted qué piensa? Ya, muy bien, Diana. Claro, como hay muchas personas que dicen que el hábito no hace al monje, ¿no? Más o menos por ahí. Sin embargo, a veces sí, pues dependiendo del lugar, por eso yo les decía, es como cuando nosotros vamos a irnos a presentar a un trabajo, ¿no? Y me han llamado y me van a hacer la entrevista. Entonces no me voy a ir tal como me he levantado, ¿no? Tengo que arreglarme un poquito tengo que irme bien limpia, ¿no? Entonces, por eso dice, la apariencia juega un papel muy importante. Una cosa que tenemos que saber distinguir es que no tenemos, por la apariencia yo no tengo que discriminar a la persona, ¿no? No puedo discriminarla, pero sí me va a decir, su apariencia a mí me va a decir muchas cosas, si ustedes la están diciendo, ¿no? Puede ser que tenga algún problema, que es una descuidada o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica la apariencia de una persona, ¿no? Muy bien, chicas. Muy bien sus preguntas. Esto de la apariencia creo que es la que más polvareda ha levantado, ¿verdad? Porque sí, pues para algunos es muy importante, para otros un poco menos, pero no es para juzgar, sino cómo nos van a ver las otras personas, ¿no? ¿Quién más levantó la mano? Doris Isabel de Córdoba. Adelante, Doris. Buenas noches, Miss. Bueno, creo que la apariencia, Miss, debe ir en armonía con lo que somos también por dentro, ¿no? Y bueno, comentar una anécdota de repente. Hay un policlínico japonés o chino. ¿Peruano japonés? Peruano japonés, sí. Donde hay un doctor que es muy bueno, muy conocido, y bueno, tuve la oportunidad de llevar a mi hijita, y cuando me atendió, pues no pensé que él era el doctor. Tenía las uñas negras, el pantalón se le caía, ¿no? Pero era muy reconocida, era muy bueno en lo que él diagnosticaba y en lo que veía en los pacientes, ¿no? Entonces, por eso recalcar que de repente no podemos juzgar a primera vista. Exacto. O sea, acá decimos, pero tú cómo lo viste, ¿no? O sea, claro. ¿Qué impresión te dio a ti? A eso se refiere. ¿Por qué? Porque se acuerda cómo me ven. De repente mi primera impresión va a ser pues una cosa espantosa, ¿no? Pero luego ya con el trato, porque nosotros no estamos en el sentido de juzgar, sino cómo me van a ver. Pues si yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo viste al doctor? En la primera, ¿no? Dijiste, no, este doctor no es doctor, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero era bueno, pues, ¿no? Entonces, por eso, pero sí, no dice que todo entra por los ojos, ¿no? Entonces, sí, miren, todo lo que nosotros tenemos que... Sí, dime, Doris. Misión, Maribel, pero a veces no es bueno dejarse llevar también por la primera impresión. Quizás al momento lo veamos bien vestido, bien educado, solo para sorprender, y al transcurrir los minutos, la conversación, vemos que es una persona que ha tratado de aparentar lo que no es. También, ¿ves? También puede ser, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros tratar de ver, ¿no? Para nosotros entablar el diálogo, la conversión o la interacción, ¿no? La interacción con la otra persona. Pero la primera impresión va a ser, por ejemplo, en el caso que nos daban el ejemplo de nuestra compañera, ¿no? Del doctor que tenía todas sus uñas sucias, nuestra primera impresión pues casi la corre, ¿no? Pero sin embargo ya con el trato esa es otra cosa, ¿no? A ver, Elizabeth Rodríguez. Mis buenas noches.
Bueno, en el caso de la compañera, bueno, sí le entiendo, pero bueno, creo yo, ¿no? Por lo que también he escuchado, de que la idea no es solo serlo, sino parecerlo. Entonces, claro, o sea, la compañera pues llevó una impresión, ¿no? Pero el doctor no solamente tiene que ser el doctor, sino también, ¿no? Dar una buena impresión. Claro. Claro, porque es un profesional, ¿no? Y más aún de la salud. Claro. Muy Claro, bien, sí. gracias. Exactamente, ¿no? A ver, María Alejandra. Buenas noches, Miss, buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. Buenas noches, Miss. De verdad que este tema es muy importante, interesante, ¿no? Cómo es que esta apariencia personal nos da una imagen y es precisamente muchas veces lo que queremos proyectar hacia los demás, ¿no? Y en el caso de lo que nosotros vamos a dar esa imagen tanto, por ejemplo, a los niños, tanto a los padres, en toda una comunidad educativa, es muy importante que esto vaya poco a poco mejorando, ¿no? ¿Para qué? Porque precisamente se trata de proyectarse también hacia un futuro, ¿no? Tanto, por ejemplo, en una entrevista, cuando hagamos una entrevista, cuando tengamos el contacto con otras personas, o sea, esto de la apariencia personal realmente que juega un papel muy importante en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Porque parece mentira, la primera impresión marca mucho en las situaciones que nos toca compartir. Eso es lo que quería recalcar en esta parte. Gracias. Muy bien, María Alejandra, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte. A ver, Cintia Meléndez. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Yo también quiero aportar algo acerca del tema. Cuando usted habla en el tema de la apariencia personal, pienso que es algo muy importante porque es lo que reflejamos, ¿no? Como se dice, la primera impresión, ¿no? Cuando alguien nos conoce por primera vez se queda con eso, ¿no? Queda, como se dice, ya fijado para toda la vida, ¿no? Cómo nos conoció, de qué manera. Entonces, cuando nosotros a la apariencia personal en nuestro centro de labor, ¿no? Digámoslo así, como profesionales, vamos, como se dice, con la vestimenta adecuada, con el aseo personal, ¿no? Con una apariencia pulcra, se podría decir, limpia, ¿no? Entonces, es un reflejo agradable para tanto al personal, a los colegas, como para los niños y aún para los padres, porque los padres ven ese reflejo, ¿no? Del maestro, que está, como se dice, acorde en la parte, ¿cómo se dice?, de su identidad, ¿no? Entonces, nosotros usamos esta herramienta de la apariencia personal que nos va a ayudar de mucho, porque es la primera impresión. Yo pienso que va a traer buenas expectativas tanto para los padres como para los niños, ¿no? Y eso los niños lo van a imitar. Pero si nos ven, como dijo la amiguita anterior, ¿no? De una apariencia toda desordenada, el material sucio, todo lo que tenemos está, no está acorde. Entonces, los niños no van a querer trabajar en ese ámbito, más aún si están siendo formados en casa con sus valores, ¿no? Que es la parte más fundamental, ¿no? Los niños están formándose incluso con valores del, ¿cómo se llama?, de tener un orden en todo lo que es en su casa, en la parte del aseo personal y todo. Entonces los niños no van a sentirse bien, ¿no? Esa es mi apreciación, ¿no, Miss, en esta hora? Gracias, Cintia, muy bien, claro que sí. Por eso les digo, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos, lo que estamos haciendo aquí no es juzgar, sino nosotros estamos mirando cómo influye en una interacción comunicativa esa apariencia, ¿no? Y ahí dice, ¿no?, que es una forma para comunicarnos muy potente la apariencia, ¿no? Muy potente. O sea, de cómo nos ven es cómo se va a realizar esa interacción de la manera más adecuada, ¿ya? Muy bien, gracias. Ahora Jessica. Adelante, Jessica. Miss, buenas noches. Miss, yo le quería comentar mi experiencia. Bueno, este año he comenzado a trabajar de auxiliar y en este colegio
casi 5 profesores, incluyendo yo, vamos mayormente al principio de los meses íbamos con jean, por lo que era el verano y el polo. Pero actualmente por el frío ya estamos yendo con buzos y con la casaca por lo que es bueno, ya llegamos a primavera, pero por el invierno. Y como dice que la apariencia personal sí influye bastante, pero nosotros vamos así, con buzo, con nuestra casaca, y sí, en general todos utilizamos nuestro mandil. ¿Pero por qué motivo? Porque algunos somos nuevas y hemos coordinado que para el otro año todos en general sí se van a ir uniformadas y vamos a mandar a hacer nuestros uniformes en general para tener esa buena presentación. Pero como recién estamos reactivando este año, los colegios presenciales, incluso al principio fue semipresencial y ahora ya presencial en general, por ese motivo recién o este año estamos yendo así con buzos, con casacas, pero en general con mandil. Pero sí ya hemos acordado que para el otro año en general, para que tenga esa apariencia personal excelente, que todos vamos a ir bien uniformadas. Por eso, como se estaba tomando mucha cuenta que la primera impresión se lleva bastante, en este caso sí nosotros trabajamos este año así. Pero acá cuando hablamos de apariencia no nos está diciendo váyase con tacones y váyase con ropa de saco y corbata, ¿no? A eso no se refiere. Acá la apariencia es como si yo, por ejemplo, voy a un colegio y como tú dices, Jessica, estoy yendo con mi buzo, pero tiene que estar bien, pues, el buzo, ¿no? O sea, tengo que estar, sobre todo, limpio. Y se me tiene que mirar ordenada, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es más que suficiente. No necesariamente tengo que estar, por ejemplo, con tacones, ¿no? A eso no se refiere. Aquí es más cómo nosotros nos presentamos. Miren, ahí hay diferentes formas de vestirse, ¿no? Unos están Miss, más que nada porque, bueno, yo creo que, ¿cómo se llama? Para educación inicial es muy necesario manejar el buzo para las clases, porque estamos en constante movimiento con las niñas, bueno, niñas y niños, porque yo también estoy trabajando, pero solo en colegio de mujeres, ¿no? Y a nivel inicial, creo que es esencial que el uniforme sea un buzo. No, es difícil, a no ser que sea una actuación central, una presentación más formal, pero porque por decir, las niñas quieren ir al baño no una vez, 2 veces, si uno tiene que ir, y para ir en tacones es recontra incómodo. No, pero como dice, lo presencial es ir ordenada, limpia, aseada, no estás ahí con buzo roto, despeinada, que recién te levantas y así saliste. Ya, ¿no? Claro. Imagínense, ¿no? De la cama al colegio. Entonces, a eso no. Entonces, no vaya a ser que de aquí salgamos y vayamos diciendo de que la profesora de comunicación ha dicho que todos tenemos que venir uniformados. No es eso, ¿no? No nos referimos a eso. ¿Ya? A ver, como último participante, Aurelia. Adelante, Aurelia. Aurelia. Miss, buenas noches. Buenas noches, Aurelia. Miss, para hablar del tema que estamos hablando, sobre lo físico de la persona. Quiero contarles una anécdota que me pasó. Soy profesora de nivel secundaria. Ya. En educación para el trabajo. Tal es así que me hicieron un contrato para reemplazarle a una profesora. Entonces, como yo me iba, como dice usted, limpia, ordenada. Entonces, los chicos se acostumbraron mucho conmigo porque llevaba desde primero a quinto de secundaria. Ya. Se acostumbraron mucho conmigo los chicos porque era una persona amable, cariñosa. Y la profesora, pues, seguramente era renegona, y aparte que era renegona, se iba desordenada.
se iba, pues, no, no de una forma adecuada, ¿no? Y los chicos, cuando ya, yo ya me iba a retirar del colegio, o sea, había cumplido el contrato, los chicos no querían que yo me fuera. Ya. Y cuando le vieron a la Miss, los chicos decían que ahí viene la bruja. Miss, nosotros no le queremos a la profesora, que ya viene, es una bruja. Y yo les decía a los chicos que se calmaran, ¿no? Que no deben hablar de ninguna profesora, porque todas las profesoras que llegamos al aula valemos por igual y merecemos el mismo respeto. Entonces, los chicos comenzaban a comentar, todos los alumnos decían, Miss, no le queremos a la Miss porque es una mala y aparte viene como una bruja, decían los chicos, Miss. Yo creo que es muy importante lo físico, Miss, cuando uno es docente sobre todo, ¿no? Y eso sería pues mi aportación. Sí, Gracias, Aurelia. Tenemos que tener mucho cuidado los docentes en ese caso. Claro, muy importante, Aurelia. Mire, hay dos cosas que se han juntado. Por ejemplo, además de su apariencia física, ¿no? Es su carácter. Entonces, su mismo rostro de la profesora seguramente denotaba molestia. Entonces, por eso le digo, se dan cuenta. Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta el lenguaje no verbal, ¿no? ¿Por qué? Porque mi apariencia, mi rostro, están diciendo cosas negativas, ¿no es cierto? Entonces, y el otro lo está viendo, lo está percibiendo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que quede claro en esta sesión de clase, que la comunicación, el lenguaje no verbal, nosotros decimos que hablando vamos a convencer. No, nuestro lenguaje no verbal es muy importante en la comunicación oral. Y asimismo el lenguaje paraverbal. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Entonces, gracias, Miss. De nada, Aurelia. Muchas gracias más bien por compartir tu experiencia. Miss, gracias. Buenas noches. Todavía buenas noches no. Seguimos todavía. Comunicación paraverbal. ¿Qué es? Dice, son todos los elementos de apoyo para el lenguaje oral. Aquí entran la entonación, las pausas, los énfasis que hacemos en el lenguaje, ¿no? Dice, recursos paraverbales son los recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación, de afirmación, o en tono irónico o no convencional. Expresar un silencio o una interrupción, indicar el cambio de turno de los interlocutores. Miren, entonces, este lenguaje paraverbal también es importante. ¿Por qué? Porque cuando estoy expresando algo, ¿no? Por ejemplo, en este momento he levantado la voz. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se den cuenta de que en qué momento estoy diciendo algo muy importante y en la cual ustedes tienen que tomar mayor atención, ¿no? Y para eso nos ayudan, pues, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, en un texto escrito, por ejemplo, ¿no? Ponemos las comillas. ¿Qué significan unas comillas? Ponemos los signos de interrogación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el lector cuando encuentra los signos de interrogación? ¿Qué significará cuando encuentra los signos de admiración? ¿No? O cuando encuentra una coma, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Entonces, esos son recursos paraverbales, son parte de la lingüística, pero son recursos paraverbales, ¿no? Listo, funciones paraverbales. Las funciones paraverbales son motivar al receptor, o sea, cuando yo hago, por ejemplo, una exclamación, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo, no? ¡Oh! Entonces, ustedes dicen, ¡ah! Interesante, eso no me parece bien, ¿no? Entonces ustedes pueden determinar cuál les interesa y cuál no, y también el que está entre interlocutores o el receptor puede darse cuenta cuando
el emisor está queriéndonos dar una idea en la cual nosotros queremos que fije esa idea, ¿no? Entonces, hay momentos, por ejemplo, cuando hago una pausa después de una idea, ¿no? Dice permitir que el otro procese la información. Cuando hago una pausa larga, un poco más de lo normal, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la idea que acabo de decirla es momento de que mi interlocutor tome conciencia de lo que yo estoy diciendo para poder fijar esa información. ¿Sí? Dice, señalar un proceso comunicativo defectuoso, un silencio muy prolongado, ¿ya? Indicar el cambio de un turno en los hablantes, manifestar sentimientos o emociones, ¿no? Esas son las funciones del lenguaje paraverbal. A ver, por ejemplo, dice, ¿cuándo se le utiliza? Al manifestar sentimientos, emociones, actitudes al hablar, al momento de expresar una invitación a participar a través de la elevación del tono al acabar el turno propio. Es cuando les digo, a ver María Alejandra, a ver Guanaís, ¿no? Entonces estoy poniendo énfasis en algo, entonces ese es un lenguaje paralelo. Al mostrar deseo de intervenir, ¿no? ¿Qué decimos? Levantamos la mano, decimos, ¿puedo participar? ¿No? Entonces levantamos. Entonces miren cómo nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Todos estos recursos, ¿no? Para poder comunicarnos en forma efectiva con otra persona, o con mi público, o con mis estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, acá. A ver, con esto vamos a terminar, ¿ya? Reflexionemos sobre los distintos efectos que causarían en el interlocutor la siguiente frase según el énfasis puesto en una palabra. A ver, Anaís, la primera frase, ¿dónde le va a poner el énfasis? La voz. En voz. A ver, diga usted esa palabra y ponga el énfasis en esa parte. ¿Me pueden escuchar? No, ahí, tal como está ahí escrita. Ah, ya. No se escucha su voz. Ah, ¿cómo ha denotado? A ver, María Alejandra, ¿usted qué ha sentido cuando dice eso? No se escucha su voz. Es como si me estuviera gritando, ¿no es cierto? Exacto. Sí, bueno, para poder, para que pueda alzar más su voz. Por ejemplo, cuando se me va el internet, ¿no? Y estoy muda acá tratando de él, entonces alguien dice, no se escucha su voz. Entonces como si me estuviera gritando. A ver, María Alejandra, la segunda frase. A ver, María Alejandra, prenda y dígale usted la segunda frase. ¿Dónde va a poner el énfasis de voz? A ver, ahí donde no se escucha su voz. No, la segunda. Ah, ya. No se escucha su voz. ¿Cómo se ha sentido? A ver, Marianela, diga usted, ¿cómo ha sentido eso? Como una angustia. No. ¿Se escucha su voz fuerte? No se escucha su voz, ¿no? No se escucha su voz. Como un mandato, ¿no es cierto? No se escucha su voz. Como una exclamación. No se escucha su voz, ¿no? Pero ¿cómo suena? Como si me estuviera retando, algo así, ¿no? Autoritario, Miss. Exacto, ¿no? ¿Cómo va cambiando? A ver, ahora yo le pido a Maritza, ¿dónde está la Marisa Quispe? A ver, ¿dónde está la tercera? A ver. Escucha. No se escucha su voz. ¿Cómo se ha sentido? A ver, bueno. Morelia Cubas, a ver, ¿cómo ha sentido eso? No se escucha su voz.
Buenas noches, profesora. No sé. Buenas noches. ¿Cómo va a ser? Media molesta. No se escucha su voz. Molesta, angustiada. Ahí se denotará molesta, no se escucha su voz. A ver, no se escucha su voz. No se escucha su voz. Sea más calmada. Media. Como si estuviese preguntando. No se escucha su Medio voz. como tono de pregúntame. Como un tono de conversación, ¿no? No se Más escucha. calmada. Claro, o sea, como dicen, calmada, ¿no? No se escucha su voz. Entonces, como si me estuviera conversando y me está diciendo, bueno, no se escucha voz. Miren cómo cómo va cambiando, ¿no? El sentido de la frase, y es la misma, de acuerdo donde le ponemos el énfasis, ¿no? Entonces, es así. Eso es un lenguaje paraverbal, ¿no? Entonces, ¿cómo este lenguaje si nosotros, de acuerdo a en qué palabra le ponemos el énfasis, ¿no? Va denotando diferente sentido, ¿no? En algunas es como un mandato, en el otro es como que si me estuviera reclamando, y en la última es como una conversación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos juegos de palabras en una conversación tienen mucha importancia, ¿ya? Entonces, en esta sesión hemos querido ponerle, como decirle, mayor énfasis en estos dos lenguajes, porque en la comunicación oral, ¿no?, juegan un papel muy importante, y eso hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Bueno, chicas, ahora sí, se terminó la sesión, se van a descansar y hasta el próximo jueves. Nos vemos, bye bye. Hasta la próxima. Hasta la otra semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima clase, Miss. Buenas noches. Hasta la próxima clase, Miss. Cuídate, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas